Hola, Dios les bendiga. Su amigo y hermano Carlos Alas, y hoy me encuentro junto a mi hermano Mauricio Rendero, quien es filósofo, teólogo en dialéctica. ¿Cómo está mi hermanazo? Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Bueno, he estado grabando una serie de videos acerca de la amistad llamados podcast con la intención de despertar y motivar a las personas a tener una buena amistad. Y hoy estoy junto a mi hermano, quien es teólogo, y utiliza como herramienta la dialéctica. Así que hoy vamos a escuchar de él qué es la teología y qué es la dialéctica. Hermano, es su tiempo. En primer lugar, quiero aclararles que soy filósofo. Amén. Y el ser filósofo estudia el pensamiento humano, el ser y el pensamiento humano. Y sobre todo las causas del pensamiento humano, que les da origen. Pero la teología estudia el pensamiento de Dios a través de pensamientos humanos también. Entonces hay que hacer una diferencia. ¿Qué es el pensamiento humano y cuál es el pensamiento de Dios? Gracias a Dios que yo soy filósofo y soy teólogo. Ahora, la dialéctica, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica es una ciencia, es una teoría científica. Y por ser una teoría científica tiene leyes y tiene principios. Pero también se utiliza como un método. En este caso es el método de los métodos, que subordina, todo método está subordinado por la dialéctica. ¿Quién fue el que dio origen a la dialéctica? ¿O el creador de la dialéctica? Fue el mismo Dios. Amén. En su creación. Lo que Él creó es dialéctico y lo hizo dialécticamente. En el primer versículo de la Biblia, de Génesis, de la Biblia, ahí ya se manifiesta el primer principio dialéctico y el primera ley dialéctica. Que no lo vamos a ver ahora, porque yo la dialéctica la vengo estudiando desde 1970, el año que nació mi esposa, y todavía sigo estudiando. Pero, ¿qué pasó con los hombres? Los hombres no la crearon, la descubrieron. Amén. Judíos, alemanes, griegos y otros. Ahora bien, ¿pero qué hace la dialéctica con los métodos? Así es. Se utiliza la hermenéutica y la exégesis. También se utiliza ¿cómo se llama? El contexto. El contexto. Pero el contexto se mira en forma histórica, cronológica y literal. Es bien amplio. Entonces, y subordina todos estos métodos. La dialéctica le pone la contradicción, le pone el movimiento, le pone el vínculo y la dirección. O sea que por eso se le llama el método de los métodos. Ahora bien, eso es dialéctica. Hasta ahí quedaría yo con esto. Ok, entiendo a grosos modos, grandes rasgos, todo lo que usted me ha dicho, porque cuando hablamos de teología es la disciplina de la teología cristiana cuyo objetivo es proporcionar una formulación coherente, racional acerca de la fe y todo eso. Pero cuando se utiliza la dialéctica va más allá. Creo que va como al origen. Es un método. Okay. Ahora, pero ningún método funciona si no está el Espíritu Santo en la persona. Gloria a Dios. Vale. Pero si utilizamos la dialéctica en lo que es la amistad, como base algunas veces yo he estado tomando en estos videos el libro de Proverbios, donde dice, capítulo 17, versículo 17, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. La dialéctica, ¿cómo ve este texto para la amistad a nuestro tiempo? Lo primero, ¿en qué momento fueron escritos los proverbios? Fueron escritos por el rey Salomón. Salomón en el pasado. ¿Qué había en ese momento? Una sociedad israelita. Un pueblo judío, sí. Y había que ponerle preceptos humanos y leyes para que ellos pudieran vivir más o menos en armonía entre sí mismos. Amén. Por lo menos amortiguar un poco la
la maldad humana entre ellos. Disminuir, digo yo, en apariencia, no en esencia. Por lo menos ponerles una especie de antifaz, una especie de vestimenta, hasta cierto punto, aparente. Porque la maldad humana es la esencia. Entendería, por lo que me dice, que el libro de Proverbios no sería lo mejor para una verdadera amistad. En su momento podría haber servido, pero no ahora. Porque ahora estamos en otra época. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que ahora todo creyente tiene el Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces esa es la esencia. Antes no estaba el Espíritu Santo. No había. Es cierto. Entonces Amén. tenía que haber preceptos y conducirse humanamente. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al humano? Eso podemos ver en Romanos. Bueno, busquemos el libro de Romanos. Entiendo entonces que el libro de Proverbios está bien. Es bonito, está es bien. útil, pero vamos a ir más allá de eso. Ok, está bien, pero es como una fachada. Es como una fachada entonces, es como un tinte. Porque yo conozco muchas personas que saben hablar, se saben comportar, saben darle la palabra al momento y todo. Educados, muy finos, muy finas, muy astutos, algunos. Sí. Pero es la apariencia. Ahora vamos a ver la esencia del humano. Sí, porque podríamos decir que el proverbio lo agarra un malvado, un asesino, y se expresa bien, y entonces se cuela como con un cristiano. Es interesante. Sí. ¿Proverbios qué, hermano? No, Romanos. Capítulo 3, 9, 10 y 11. Permítame. Vamos a ir leyendo uno por uno. Amén. Capítulo 3, 9. Dice el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Ese versículo es bien interesante. Ahí podemos detectar tres grupos. Cuando dice, el primer grupo dice, somos nosotros mejores que ellos, dice. Dice, ¿qué pues? Somos nosotros. La palabra nosotros es el primer grupo. Amén. Pablo era judío, pero él en este momento se convierte en un objetor. Rechaza la etnia judía y se ubica en la iglesia. Amén. En el grupo que se llama iglesia. Sí. Los otros son judíos y gentiles. Judíos y gentiles, dice ahí. Sí, ya hemos acusado a judíos y gentiles. Ahora, pero en el principio dice, somos nosotros, la iglesia, mejores que ellos. No, somos humanos siempre. Entonces, ¿qué está hablando este versículo? ¿Qué dice del 1.18? No lo vamos a leer, del 1.18 hasta este momento. Romano, habla de gentiles y habla de judíos. Amén. ¿Qué dice de los gentiles? Depravados sexuales. Idólatras. Degenerados. Amén. Eso dice. Malandrinas. Sí. ¿Qué dice de los judíos? Hipócritas es la primera. Ellos están enseñando moral, pero ellos no la tienen. Sí, la moral no. Entonces, en otras palabras, hipócrita. Okay. La iglesia es diferente. No, dice la Biblia. Somos iguales. Amén. Entonces, esa es la esencia humana, maldad. ¿Podrá la maldad tener amistad con la maldad? No. Ahora bien, pero hay algo interesante al final del versículo, que cuando dice que todos, al final de la última parte del versículo, que todos están bajo pecado. Aquí es donde se hace el uso literal. Dice están, no dice estamos. Sí, amén. Dice están, no dice estamos. Por lo tanto, la iglesia no está bajo pecado. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir y a pagar esa deuda. Amén. Por los creyentes. Por los creyentes. Por los que hemos creído, por los de la fe. No se trata de hacer una oración tampoco, es de creer o de fe. Correcto, pienso igual. Ahora bien, el versículo 10. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchos dicen que andan buscando a Dios, ¿verdad? ¿Cierto? No.
Entonces la Biblia miente, ¿va? No, la Biblia dice la verdad. El hombre no busca a Dios. Dios es que nos ha buscado a nosotros. Él nos ha buscado a nosotros. Desde que envió a su Hijo y desde el tiempo antiguo. Entonces, pero dice, no hay justo ni uno. Amén. Aquí está hablando de la esencia humana. En el versículo 11, bueno... No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Y el 12 dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice inútiles. La ley de Dios es divina. Amén. ¿Podrá el ser humano cumplirla? Si somos inútiles. No, no puede. Los preceptos. Sí, el mismo Pedro decía, no podemos llevar ese yugo. En apariencia. Que es el proverbio. En apariencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en ese momento? Cuando nosotros predicamos la moralidad humana, le estamos poniendo máscara o un antifaz, una vestimenta para esconder la maldad humana. Para el pecado. Entonces nos apartamos más de Cristo. Amén. Porque Cristo vino por los malos, no por los buenos. Así es. Buenos entre comillas. Sí, sí, en Cristo. Ahora, ¿qué dice el versículo 19 y 20? El 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, lo que dice que cumplían la ley, están bajo el juicio. Les dice, cierran la boca. Olvídense, ustedes están bajo juicio de Dios. Pecado y muerte. Sí. Ahora el 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si es que la cumpliéramos. Si es que la cumpliéramos. Vamos a suponer que nosotros cumplimos la ley. ¿Nos justifica eso? No, la ley está diciendo que no. Pero no la cumplimos. No. Pero nos escondemos bajo la ley. Lo que hacemos es escondernos. Escondernos. Y en Apocalipsis habla de cuevas. Sí. ¿Y sabe cuáles son esas cuevas? Una gran cantidad de congregaciones. Sí. Esas son cuevas. Sí, sí, es como un refugio. Para porque en la calle son una cosa, para esconderse. En la casa son otra, pero en las iglesias son otra cosa. Es para esconderse. Justamente lo que hacen es esconderse. Ahora, ¿cómo puedo yo ser en verdad? Tener una amistad por precepto. No. El mismo Romanos capítulo 8. Versículo. Vamos a ver el versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí hay dos cosas. Aquí está la contradicción. Entra de dialéctica. Amén. Carne y espíritu. Y el espíritu está en mayúsculas. Está hablando del no espíritu humano, no que el espíritu de Dios o de Cristo. Sí, amén. Pero está la carne y está el espíritu. Amén. La carne rechaza el espíritu. Rechaza el espíritu. ¿Y qué es andar en la carne? Esfuerzo humano. Esfuerzo humano. Andar en la carne es esfuerzo humano. Vivir bajo mandamientos, bajo preceptos, bajo leyes, bajo moral. Bajo situaciones que los predicadores, muchos, empiezan a esclavizar gente. Sí, sí. Tienen que ir a la iglesia, tal culto, tal determinado uniforme. Dar tiempo y todas las cosas. Claro, por supuesto. Ahora bien, pero ¿qué dice el 6? Ocuparse de la carne es muerte. La palabra muerte bíblicamente es separación. Separación con Dios. Es separación. Están separados. Estos son ateos. Porque el ateísmo no solo es aquel que niega la existencia de Dios, sino que aquel que no tiene a Dios. Amén. Aunque diga que cree, pero eso con sus hechos lo niega. Creer no es correcto. Sí. Ahora, que después dice, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y paz. Es diferente. Es paz. Es diferente. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que nosotros no vamos a andar en el esfuerzo humano, sino que andar en el espíritu. Vamos a ver cómo es andar en el espíritu. Versículo 9, ¿qué dice? Dice,
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es una sentencia bárbara. Amén. Esto es una gran sentencia. Está aclarando. Sí. Muchos dicen que creen, pero no tienen No tienen el Espíritu. no han de Cristo. No han creído. Mire, la fe y el creer, en el griego, uno es pistes y el otro es pisteo, que significa apoyarme en. Entonces, cuando los creyentes oímos el Evangelio, oímos que Cristo murió por nuestra maldad, entonces nosotros creemos, o fe, que es lo mismo. La fe es el sustantivo, el creer es un verbo, pero significa lo mismo. Entonces nos apoyamos en Cristo, nos apoyamos en ese hecho, en ese Evangelio de Cristo, que es que Él murió por nuestros pecados, nuestra maldad. Y nosotros hemos creído. Y en ese momento, el Espíritu Santo muere en nosotros. Cambió nuestra esencia. Amén. De la carne y el Espíritu. Entonces siempre tenemos la naturaleza humana que es mala, pero tenemos el Espíritu Santo. Amén. Que es la salvedad que tenemos. Por eso que yo digo y lo repito, la Biblia, hay una religión nada más, Sí. no hay muchas, pero en el mundo, cantidad de religiones. Sí, hay muchas. Pero son religiones humanas, en preceptos humanos. Y es que la gente se confunde porque dice la religión tal, y cuando llegan a las iglesias, tampoco encuentran una sola, porque encuentran mandamientos, costumbres y mandamientos de hombres. No encuentran en sí el mensaje de la sana doctrina de Dios. Ahora, ¿qué es una religión? Religión es un andar, una forma de vida, una forma de vida que la Biblia explica solamente hay una para el creyente. Las religiones humanas hay muchas, hay demasiadas, y las falsas doctrinas llevan a una religión falsa. ¿Cuál sería entonces? Esta sería la religión verdadera, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Ahora, que dice, que dice también una sentencia bárbara, que dice que si no tenés el Espíritu de Dios, Sí. el Espíritu Santo, no es de Cristo. Desde Cristo dice. Debe estar llena las congregaciones, desgraciadamente. Ahora vamos a ver el 8:14. 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más claro? Este sería entonces el elemento clave para una verdadera amistad. Así es. Sí, porque aquí dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el Espíritu. En Proverbios es un consejo, pero en el tiempo de la iglesia, al creer en Cristo, cambia porque entonces el Espíritu de Dios mora en mí. Y al tener y ser guiado por el Espíritu de Dios, esa es la diferencia. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Lo dice Gálatas, capítulo 5. Bueno, busquémoslo. Gálatas 5, el 5, 20 y algo creo que habla de esto. Sí, el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está. Necesito yo la ley cuando tengo ando en el amor de Cristo. Necesito preceptos. No. Necesito normas de conducta. Aquí dice que no. Contra si tales, yo amo, no necesito ley. Yo no lo voy a, amo a mi prójimo, no necesito un mandamiento. No voy a hacerle daño de ninguna forma. Sí. Todo lo contrario. Si ayudo a alguien, no necesito el permiso de un pastor, no necesito el permiso de un sacerdote. Y esto va más allá, porque si vamos a Efesios 5:9, para prolongar más el fruto del Espíritu. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es lo que hablamos. Es un complemento. Amén. Toda justicia, cuando un creyente genuino que anda en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, al ver la injusticia social, Sí, no está de acuerdo. Aún dentro de las iglesias. no puede. Sí, no se puede. No resiste. Se tiene que intervenir. Así Y es. ese es el mundo.
Amén. Por eso digo yo, religiones humanas son las que confunden. Pero me llama la atención lo que dice el libro de Gálatas, porque está diciendo que el primer fruto es el amor. El amor. Si yo amo a mi prójimo, porque tengo el Espíritu, soy guiado No por el necesito Espíritu de leyes ni Dios. preceptos. Sí. Si tengo ese Espíritu, soy guiado por el Espíritu, voy a tener amor para mi prójimo, para mi hermano, para usted, para otro, es espontáneo, me nace. Que fue lo mismo que hizo Cristo, que se encontraba con cualquier persona y podía amarle. Él amó, él murió en el madero por el amor a nosotros. Pero en nuestras iglesias encontramos que te prohíben. No, pues, Apartate, alejate. Entonces no andan en el Espíritu. ¿qué es lo que están haciendo? Llevándolos a preceptos donde la gente anda en la carne. Sí. O el esfuerzo humano. Sí, bajo un mandamiento. Bajo mandamiento. Y cuando estas personas andan en la carne, son enemigas del Espíritu. Lo dice Romanos 8. Igual, Gálatas menciona cuáles son los frutos de la carne. Ahí está. Amistades, pleitos, griterías y todo ese tipo de cosas. ¿Hay amistad? No, no hay amistad. La clave para la amistad es andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué sucede con las congregaciones? O todas estas religiones falsas que hay en el mundo. Lo dice Mateo 23:15, ¿qué pasa con esto? Los fariseos creo que habla. Sí. Sí, 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, no andan en el Espíritu, andan enseñando preceptos morales, mandamientos, pero no andan en el Espíritu, porque no están predicando del pecado ni combatiendo el Andan pecado. detrás de gente y lo estamos haciendo merecedor al infierno. Sí, es cierto. Tiene toda la razón, hermano. Podemos concluir, hermano, que una buena amistad va a surgir cuando somos guiados por el Espíritu, porque esta va a ser sincera, esta va a ser no mía propia, sino la de Cristo. Va a ser no por mi propio mérito, sino por ese Espíritu que mora en nosotros. Quiero aclarar algo, que muchos confunden lo emocional con lo espiritual. No es lo mismo lo emocional con lo espiritual. No. Por ejemplo, que se ponen a brincar, a aplaudir y a hacer una serie de situaciones. Eso es emocional. Eso es carnal. Eso es carnal. Sí, porque es lo que yo siento. Es emoción. Lo espiritual es otra cosa. Lo espiritual es cuando yo siento amor por los demás. Sí, lo oímos. Aún por aquellos que me hagan daño, yo los amo. Entonces, ese es el Espíritu de Dios. Porque el amor humano es un amor malo, es un amor que busca lo suyo. Cristo creo que es el mejor ejemplo. Él es abandonado cuando lo crucifican. Él es abandonado. La gente huye de él, sus discípulos huyen de él. Pero cuando él resucita, una vez más va donde ellos, les perdona y sigue adelante con ellos. O sea, esa es una gran cátedra que nos daba, porque somos un atajo de resentidos, rencorosos, que no podemos darle la oportunidad a nadie. Si alguien pecó, lo desterramos totalmente. Pero Cristo va donde aquellos que le han abandonado en su peor momento. Justamente, alguien pecó, y no, Cristo vino por los que pecan. Es correcto. Y murió por esta gente que peca, porque nosotros somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que es lo contrario. Pecamos porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Ahora, pero por algo Cristo vino, justamente por los pecadores, no por los buenos en apariencia. Pero sin embargo, nosotros, alguien dirá, bueno, ¿y cómo voy a hacer para andar en el Espíritu? Vamos a leer Romanos 1:17, pero antes vamos a leer el 16, de 1:16. Romanos. De Romanos. Permítanme, hermano. Va rápido usted. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí hasta ahí, el 16. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio
es que Cristo murió en el madero por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Eso significa buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Amén. Ahora, pero dice, porque el poder de ese hecho de Cristo es poderoso. Amén. Es un poder de Dios para salvación. La palabra salvación significa rescate y nosotros hemos sido rescatados una vez. Amén. Ya, cuando creemos. Porque dice ahí, para ser salvo todo aquel que cree. Amén. No dice haga una oración. Sí. Dice creer. Estoy de acuerdo en eso. Predicar a Cristo. Primero, lo que somos. Que somos Sí, somos pecadores. Es que y cuando nosotros reconocemos eso, vamos a tener necesidad de Cristo. Pero si yo empiezo a decirle a la gente que son buenos, el proverbio, el camuflaje. Lo que voy a hacer es alejarlo de Cristo. Sí. Y es lo que están haciendo ahora. Salvación es un rescate que se da una vez. Amén. Pero en el 17 es interesante. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios es lo que Cristo, el sacrificio de Cristo. Es por fe, es la salvación. Amén. Pero, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por la fe. Siempre debe mantenerse uno con la fe. Siempre con la fe en Jesucristo. Amén. Es la forma de cómo andar en el Espíritu Santo. En el Espíritu. Primero, somos salvos por el sacrificio de Cristo cuando nosotros creemos. Entonces, cuando nosotros creemos, dice Efesios, no sé, del 1 al 13, vamos a ser sellados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros como nuestra esencia. Y nosotros para andar en el Espíritu Santo debemos de andar siempre en fe. Pero me llevan a preceptos humanos. Sí, condiciones humanas. Me alejan de esa fe. Me alejan del Espíritu, me alejan de la verdad. Porque no me apoyo en Cristo, no me apoyo en la carne. Es que la fe, hermano, yo la veo como fidelidad. O sea, yo creo en Él y deposito mi confianza en Cristo. No en las obras de la ley, sino en Cristo. Así lo veo yo, hermano. Así es. Ok. Bueno, entonces, para ir concluyendo, ha sido interesante hablar de la amistad desde este punto de vista. Que realmente lo que necesitamos es ser guiado por el Espíritu. Así es. Es la religión verdadera bíblica. Sí, porque ahí está el amor. Solo hay una. Ahí está el amor, ahí está el gozo, ahí está la comunión. Es la clave. Ahí está la clave. Interesante, ¿verdad? No preceptos humanos, no esfuerzos humanos. Sí. Amén, amén. Interesante. Bueno, ¿algún consejo que quiera darle a los que puedan escuchar este video? Que en vez de andar mucho fuera quiero decirle, la Biblia fue escrita para gentiles, para israelitas y para la iglesia. Así es. ¿Dónde están los escritos para la iglesia? Empezando por Romanos. Las cartas. Es para la iglesia. Es lo que deben de predicar. Las cartas, o sea, el Nuevo Testamento. Así es. Ahí está la doctrina de la iglesia. Pero nos hemos apartado de eso, estamos afuera de eso. Andamos más en el Antiguo Testamento. Y es que, hermano, quizás se escuchará feo, pero yo le pregunto a usted, ¿por qué no tenemos amistad sincera en las iglesias? Por lo que ya dijimos, andan en la carne. No, y es que yo creo, hermano, que sinceramente no se está hablando del pecado. Otra cosa. Entonces se está predicando moral. No, cuando están predicando moralidad y la gente dice amén, 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 dicho de ellos, Sí. Se sienten buenos. Sí, porque le dicen, haga esto y se siente bueno. Y ellos se sienten buenos. Cumpla, dé cabal la medida. Pero, pues si eso es lo normal, por eso paga la libra de azúcar, alguien no va a dar menos. Eso sucede cuando moral. Yo le meto en la mente o en la cabeza de las personas que son buenos, los alejo de Cristo. A eso quiero llegar. No se está hablando del pecado y no se le está diciendo al pueblo de Dios y al mundo entero que hay un juicio y que son pecadores. No se le está diciendo esto y que necesitan de un Salvador a través de la fe, pero creyendo en esa salvación a través de Cristo. A través de Cristo. Y que no por sus propios méritos. Cuando usted me ha estado hablando del libro de Romanos, porque yo lo he estado escuchando, el primer desafío que yo he tenido en el versículo 1, en el libro de Romanos, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dice,
Pablo, siervo de, aquí lo tenemos, Pablo, siervo de Jesucristo, dice. Y Pablo no era un siervo, humanamente él era una eminencia, criado de los pies de Gamaliel, pero él se considera un siervo. Y a mí en las iglesias desde pequeño me han enseñado que el cura o el pastor es el que va así, el líder, el otro, y el último es el miembro. Entonces el miembro ve para arriba, y el que dice que es líder, que es un siervo realmente, y es el de la responsabilidad, ve para abajo. No ve así como nos vemos usted y yo. Eso es falso. Cuando yo digo, cuando una persona dice que es líder, se exalta a sí mismo. Exalta a la persona. Cuando dice que es siervo, exalta a Cristo. Exacto. Porque siervo significa que somos esclavos de Cristo. Quien está arriba es Cristo. Es lo que le digo. En ese primer versículo, yo me he dado vueltas y vueltas y vueltas. O sea, como una persona con estas cualidades es un siervo. Somos siervos nosotros. Somos siervos, encontramos esto en las iglesias. ¿Por qué esclavos? Porque Él nos compró. Porque estábamos en esclavitud del pecado. Así es. Y éramos esclavos del pecado. Él nos ha liberado del pecado, aunque seguimos haciendo cosas fuera, pero Él ya nos libró de nuestra maldad. Entonces nos ha liberado. Amén. Y de esa esclavitud nos ha sacado. Nos hemos convertido en esclavos de Él, porque Él nos compró con su sangre. Bueno, hermano, hemos hablado quizás... Quiero decirle que en una congregación un diácono estaba con otro diácono. El diácono significa servidor. Servidor. Pero ellos no se consideran servidor. No. Nosotros nos vemos así. Entre diáconos. Pero cuando al pastor lo vemos así. Pero a la congregación la vemos así. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Hermano, creo que hemos entendido a través de la palabra, y gracias por tomarse el tiempo, hermano, porque de estas cosas no siempre se dicen, y alguien podrá decir, sí, lo que dijeron es fácil, pero tener el valor de decir que realmente para tener una amistad se necesita el verdadero elemento, que es andar en el Espíritu, y cuando se habla de eso, se está botando muchos tabús y muchos esquemas que se tienen dentro de las iglesias. Espero que pueda sentirse alguien motivado y que realmente la verdadera amistad la va a encontrar cuando andamos en el Espíritu. Alguien que tiene amor se nota, porque comparte, tiene amor por el prójimo, siempre anda gozoso, no necesita de los demás porque sabe quién es en Cristo y sabe el valor que tiene delante de Dios. ¿Algo más para terminar? Que bueno, yo les pediría a las congregaciones, a los siervos, yo no digo líderes, porque eso es falso. Siervos. Desde ahí comienza lo falso. Aquellos siervos, aquellos que están en las congregaciones, que dirigen un grupo, que lean más el Nuevo Testamento, sobre todo Romanos, que es la médula. Las demás cartas son como complemento de Romanos. Romanos tienen mucho que enseñar. Amén. Pero tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. El problema es que no tienen el Espíritu Santo, no van a entender. Bueno, que nuestras iglesias, nuestra comunión, nuestra ciudad pueda tener... O van a entender a su manera. Sí, pero ojalá y podamos andar en el Espíritu y poder tener una bonita amistad. En el libro de los Hechos dice que pudieron ver a la iglesia porque tenían todas las cosas en común. Es porque eran guiados por el Espíritu. Y eso sería muy bonito que se pudiera ver ahora. Pero bueno, gracias hermanos por tomarse el tiempo. Sé que son unos minutos y agradecido una vez más. Bendiciones, hermano. Gracias. Para terminar, quiero decirle algo. Esto que usted está haciendo es producto de la fe. Sí, la fe. Porque las obras son productos de la fe. Siempre. Amén. Eso lo dice Santiago. Sería bueno un estudio de Santiago respecto a las obras y a la fe. Sí. Que hay mucha confusión, por cierto. Claro, hay tanto que hablar acerca de la palabra de Dios que uno toca un tema y hay un deseo de seguir escuchando otro tema y otro tema y otro tema, porque es una delicia, como dice el salmista, es deleita. Es como miel. Como miel, se me está viendo una palabra. Y igual cuando uno está leyendo se nutre y quiere más, ¿verdad? Así es. Un buen mensaje, un buen pan alimenta. Solo espero que los fariseos de este siglo no nos tiren piedras. Déjenlos que los tiren, hermano. Si alguno se siente libre de pecado, que tome la primera piedra. Bueno, espero los comprendan en el humor y en el amor. Bendiciones. Dios les bendiga.